primero, segundo y tercero, secundaria. Cívica y ética en diálogo. La importancia de la disciplina en la adolescencia. La palabra disciplina se asocia por lo general con el comportamiento que se tiene para respetar las reglas que mantienen un orden. También se aplica a un estilo de vida que se caracteriza por imponer restricciones, normas y límites. Por ejemplo, la disciplina militar. Otro significado es el que le daban los griegos, la disciplina como una herramienta para el total despliegue de las capacidades humanas. Así es. Aristóteles nos dice que el fin último del ser humano es lograr su propia perfección y como resultado consigue su total felicidad. Esto significa que el cultivo de la razón, la reflexión y nos atrevemos a decir que también del arte y el deporte nos conducen a la satisfacción plena. Y esto se consigue gracias al trabajo constante y a la disciplina. La disciplina y la autoridad van de la mano desde los primeros años de vida. Los padres deben ejercer su autoridad para inculcar disciplina en los hijos. Sin embargo, al adolescente le cuesta ser disciplinado y por otro lado ya no quiere aceptar la autoridad de los padres. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos comprendan que la disciplina es una herramienta útil e incluso necesaria para potenciar al máximo sus propias capacidades e intereses? Hoy, en su programa Saber Más para Educar Mejor, buscaremos la respuesta. Quédense con nosotros. Estamos en una emisión más de Saber Más para Educar Mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de la importancia de la disciplina para alcanzar objetivos y forjar el carácter de nuestros adolescentes. Hola Pilar, ¿qué opinas de este tema de hoy? Hola Leonor, ¿qué tal? Pues me parece un tema muy importante, como ya lo comentamos al inicio del programa, es hacer entenderle al adolescente que la disciplina no es te voy a estar limitando, te voy a poner normas, restricciones. Es ayudarle, darle las herramientas, la orientación y guía para el despliegue de sus potencialidades. Claro, y aquí se torna importante distinguir entre autoridad y autoritarismo, ¿no? Que detrás de cada uno está el elemento del poder, pero lo que distingue es el uso de poder sobre o poder para y con. Sí. Entonces el poder sobre, si estás de acuerdo, es el autoritarismo, ¿no? El ser dominante, el estar ahí rígidamente sobre nuestros hijos. Y el poder con y para es facilitarles el que ellos tomen conciencia de qué tan importante es disciplinarnos para al final autogobernarnos, ¿no crees? Sí, tú lo comentaste, la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Y los adolescentes ya están en una edad en la que tienen reflexiones y no podemos llegar y decirle, esto es lo que tienes que hacer, sin que él pregunte, ¿pero por qué? O realmente esto es lo que más me conviene, como para qué, ¿no? Entonces, debemos de hacer siempre alusión a la reflexión. Impulsar al adolescente a que piense y tome la decisión, la que más lo pueda ayudar en su vida. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si trabajamos esto de la reflexión, vamos a tocar otros dos elementos que son fundamentales, que es el de la motivación y el aprendizaje. Entonces, ahí en esto de la motivación y el aprendizaje lo vamos a conectar con los intereses del adolescente. Creo que en esta parte sí es llevarlo a este entendimiento de la importancia de la disciplina para crecer. Vamos a escuchar los testimonios de padres de adolescentes y también de adolescentes, ¿te parece? Sí, vamos a escucharlos. La disciplina para mí sería tener ese contacto de seguimiento constante, de esforzarme, de tener una meta y lograrla. Bueno, la disciplina para mi hijo he tratado de inducirla, primero que nada, con actividades sistemáticas familiares. Yo hago mi cama, tú haces tu cama. Actividades que yo llevo a cabo para que él pueda desarrollarlas de la misma manera y generar un orden en sus actividades diarias. A veces con un poquito de más fuerza, de más imposición, pero siempre tratando de que se lleve a cabo la aceptación de que hay que tener una disciplina en su actuación diaria. Pues a través del ejemplo, ¿no? O sea, mi marido tiene una idea muy clara, si empiezas algo lo tienes que terminar.
Entonces, o sea, si ellos inician una actividad y aun por mucha flojera que tengan, o sea, la tienen que terminar porque ellos decidieron iniciar esa actividad. En todo momento mis padres me han dicho que la disciplina es lo esencial de una persona. Creo que las ventajas es mantener una vida familiar muy agradable y muy amena. Pues la autonomía, ¿no? El que cada uno desarrolle sus actividades de manera independiente y cada quien sabe lo que le toca, ¿no? Actividades de la vida cotidiana como lavar, un día le toca lavar trastes a uno y al otro le toca barrer, levantar la mesa a uno, etcétera, les permite ya hacerlo de manera constante. Yo creo que por el momento tengo que desarrollar las etapas por las que va cursando mi hijo. No necesariamente puedo afirmar que sea suficiente. Yo creo que a veces le falta muchas cosas, me falta inducirle ciertos límites o ciertos alcances, pero creo que conforme vamos desarrollando, se va desarrollando su edad, estamos alcanzando diferentes etapas de su disciplina. Yo creo que sí, gracias a Dios tengo dos chicos extremadamente nobles, bastante bien portados, niños que se portan bien y ejemplo de muchas cosas. Lo que me han hecho para ser disciplinada podría ser el ser constante en mis actividades, presentarla cada una de ellas y hacerlo con mucha emoción y con todo el sentimiento para que las cosas salgan bien. En mi vida la disciplina forma parte importantísima, es fundamental. Toda mi trayectoria he tratado de predicarle a mi hijo la disciplina a través de lo que yo hago. Trato de disciplinarme, algunas cuestiones sí me fallan, sin embargo trato de que pues sea congruente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Simplemente con su trabajo, ellos aplican mucho en la disciplina, el llegar puntual, el ser constante en su trabajo y presentarlo. Eso a mí me da mucho que decir de mis papás para ser como ellos, un ejemplo. Sí trato de que mi conducta sea disciplinada, sea ordenada para llevar a cabo una convivencia familiar pues adecuada. Mis padres, es ante todo. Gracias a los padres de adolescentes por emitir tan interesantes opiniones. Para profundizar sobre este tema nos acompaña la maestra Gabriela Hernández Romo y el doctor Enrique Orozco. Bienvenidos, colegas, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Y bueno, a mí me gustaría primero preguntarle a la maestra Gabriela. Ya platicábamos al principio del programa, la disciplina nos ayuda a enfrentar retos, a forjar el carácter y al mismo tiempo a alcanzar conquistas cuando estamos en este proceso de desarrollo. ¿Qué podemos hacer para inculcarles disciplina a los adolescentes? En un principio es importante que establezcamos límites claros y firmes, tanto en los niños como en los adolescentes, porque esto va a generar confianza en ellos, va a permitir serles responsables y va a lograr que los niños sean finalmente organizados y adolescentes organizados, ordenados, disciplinados y así poder alcanzar todo lo que se planteen. Y bueno, hablando de límites claros, ¿cómo saber que los estamos estableciendo de esa forma? Claramente, porque o nos vamos a un extremo de ser muy rigurosos o nos vamos al otro extremo de ser muy laxos. ¿Cómo saber que establecemos estos límites de manera clara? Como papás conocemos a nuestros hijos, los conocemos más que muchos otros que están a nuestro alrededor. Eso nos debe de permitir entonces saber qué tanto de las normas que estamos llevando y imponiendo en nuestra casa realmente van a funcionar. Si yo de repente veo que las normas que estoy poniendo les provocan en mis hijos mayor exaltación, que no las respetan, que tratan de romperlas inmediatamente, entonces es el momento en el cual yo debo de pensar si el bajar esas normas, si ser más laxo en ellas, les va a permitir tener una mejor respuesta. Si por el contrario yo veo que las normas son tan laxas que ellos rompen su comportamiento de ser, como ya bien lo dijo la maestra, responsables, atentos, disciplinados, pues entonces es el momento de incrementar esa serie de normas que estoy plantando dentro de mi hogar. Ahorita el comentario que hiciste en cuanto a la disciplina en la casa y la disciplina en la escuela. ¿Qué podemos hacer para crear en nuestros hijos el respeto a la autoridad en la escuela? Porque en la casa, bueno, es meramente nuestra responsabilidad. Y ahora en la escuela, ¿qué se hace? Pero
El hogar es modelo de las relaciones que tenemos los seres humanos en la sociedad. Si dentro del hogar no se da la suficiente respeto por las normas, pues va a ser imposible que los adolescentes entonces tengan el mismo respeto fuera del hogar. Si dentro de la casa entonces aprenden la mejor forma de conducirse con las personas adultas, pues eso a esos adolescentes no les costará trabajo tener el mismo respeto, la misma atención con sus maestros, con los directivos y con las otras personas adultas con las cuales conviven dentro de los centros escolares. Que bueno, esto nos lleva a un problema. De pronto les exigimos a nuestros hijos adolescentes que de por sí rebeldes por la propia etapa, que hagan cosas que nosotros no les enseñamos. Ahí, ¿qué tan complicado resulta que no somos un buen ejemplo? Sí exigimos, pero no mostramos. Bueno, aquí es importante que nosotros seamos congruentes en los límites que establecemos. Nosotros no podemos exigirle precisamente a los adolescentes algo que nosotros no cumplimos. Entonces, es como, por ejemplo, los papás que fuman. Nosotros sabemos que está mal y en el momento en que nos damos cuenta que los adolescentes fuman, decimos no lo hagas porque afecta tu salud o porque afecta a tu desarrollo, pero nosotros tampoco dejamos de fumar y nos quitamos ese vicio. Entonces no podemos exigirle de esa manera a los adolescentes. Definitivamente ahí hay que enseñar con el ejemplo y siempre ser congruente en nuestro comportamiento y en lo que les exigimos a los adolescentes. Muy bien, vamos a quedarnos con estas reflexiones y regresamos después de esta pausa. Muchas gracias. Primero, segundo y tercero. Secundaria. Cívica y ética en diálogo. La importancia de la disciplina en la adolescencia. Gracias por continuar con nosotros en Saber Más para Educar Mejor. Estamos hablando de la importancia de la disciplina para el desarrollo pleno de los adolescentes y como una herramienta para que alcancen sus objetivos. Comentábamos que es importante desde pequeños generar hábitos e ir forjando la disciplina de los niños, pero en el caso de que los padres no hayan logrado forjar una buena disciplina en los hijos, ¿qué se puede hacer cuando ya son adolescentes? Bueno, es más difícil cuando son adolescentes precisamente por la combinación entre una etapa de por sí difícil, por los cambios, todo que representa, pero además estos hábitos inadecuados, también esas dos son una mala combinación. Pero finalmente se puede, lo primero que yo recomiendo hacer es establecer normas negociables y no negociables. Ya con los adolescentes podemos tomarlos en cuenta, por ejemplo, en las reglas negociables, pero hay indudablemente reglas no negociables que esas las establecemos nosotros como padres dependiendo de lo que es importante para nosotros y para principalmente el desarrollo adecuado de los adolescentes. Cuando tú dices esto, Gaby, de que dependiendo de lo que consideremos sea adecuado para nuestros hijos adolescentes, como que ya entramos a según nuestro criterio, ¿no? Y eso ya se vuelve como que bastante tramposo. ¿Cuáles serían así elementos básicos de lo no negociable? Que ya entran a la etapa de esto de la exploración de la sexualidad, de la actividad en esta dimensión del sexo, estas cuestiones del ejercicio de la libertad para otras relaciones, salir a fiestas, a reuniones, el manejo del tiempo. ¿Cuáles serían así los elementos básicos comunes que yo como mamá de un adolescente tendría que cuidar y otras mamás y otros papás también? Mira, en esto interviene mucho, por ejemplo, las prioridades que nosotros tenemos también como padres. Si nosotros como padres le damos más importancia al estudio, por ejemplo, estas reglas no negociables se van a dirigir hacia esta área. O sea, si tú me traes buenas calificaciones va a haber consecuencias positivas. Si tú me traes malas, bueno, al contrario. Si a mí, por ejemplo, como padre me es más importante el orden, voy a exigir entonces que un cuarto ordenado, que tenga todas sus pertenencias en un estado adecuado y finalmente esas van a ser las reglas no negociables que vamos a establecer.
Y aparte, lo que tú decías sobre sexo, bueno, aquí sí, en estas reglas no negociables con los adolescentes, incluso en las negociables también, hay que dar una explicación precisamente, porque ya no es como con los niños, que es porque así debe de ser, sino aquí realmente tenemos que explicar las consecuencias de los actos a las cuales los pueden llevar. Y precisamente esta parte de la sexualidad donde es importante recalcarle las enfermedades de transmisión sexual, evitar un embarazo, ese tipo de consecuencias. Muy bien. Y en este uso de reglas negociables o no negociables, ¿iría de la mano con ejercer el autoritarismo? ¿Habrá circunstancias en las que tenemos que comportarnos como padres autoritarios? Pues bueno, el término podría ser ese u otro, pero lo que tenemos que estar claros es lo que bien decía la maestra Gaby acerca de aquellas conductas que ya después ponen en riesgo la salud física y emocional de nuestros adolescentes. Y ahí como papás nosotros sabemos pues que pone en riesgo su integridad, su salud, y entonces somos capaces de evitar esas acciones para que no lleguen consecuencias tan lamentables como es un accidente o una situación que podemos lamentar en nuestra familia. Como dice la maestra Gaby, si nuestro interés y nuestra prioridad está puesto en algunos elementos académicos o en elementos de relaciones familiares o de sociales, pues cada familia tiene la oportunidad de estar ejerciendo estas normas dependiendo de sus propios intereses. Cuando llevamos pues al punto en el cual tiene que ver ya con la integridad de los adolescentes, entonces ahí sí podría ser que aunque fuéramos autoritarios, más vale que yo sea autoritario antes que permita que alguien le haga daño a mi hijo o que él mismo se haga daño. Claro. Y aquí tenemos ejemplos muy importantes. En México, por ejemplo, están los conocidos los ratoncitos descalzos, que es un grupo, un equipo de baloncesto de chicos, adolescentes, de 8 o 9 años hasta los 12, 13. Y el criterio para que ellos entren a ese equipo, que son orgullosamente oaxaqueños, de una comunidad que se llama Triqui y que, bueno, también son conocidos como los Triquis y que han triunfado a nivel internacional. El criterio de ingreso es que ellos tengan como promedio mínimo 8.5. Y entonces, esto yo creo que va de la mano con las metas, con los hábitos, con ir tejiendo cosas que van en la dimensión de la casa, lo negociable, lo no negociable, lo que te hace crecer, conocer otras relaciones y desarrollar otras capacidades. Este equipo de baloncesto, además, entre cosas interesantes, juegan descalzos. Hacemos una breve pausa, pero no se vayan, que después del corte continuamos con Saber Más para Educar Mejor. Primero, segundo y tercero. Secundaria. Cívica y ética en diálogo. La importancia de la disciplina en la adolescencia. Para compartirnos su experiencia sobre la disciplina en los adolescentes, está con nosotros Gabriel Calderón. Y bueno, Gabriel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Platícanos un poco tu experiencia con Ana Sofía, tu hija de 12 años y esgrimista a nivel nacional. Sí. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues ella misma ha tomado la determinación de ser esgrimista. Antes era nadadora. Le cansó porque decía, es que siempre hago lo mismo, siempre es lo mismo, voy y vengo en la alberca, mejor quiero otra cosa. Pues dime qué. Escogió esgrima, no sé por qué escogió esgrima ni qué fue el estímulo que le hizo decidir eso, pero a esgrima la inscribimos. Entró con mucho entusiasmo. Recuerdo el orgullo que tuvo el primer día que le dieron careta y florete, porque antes se practica solo el cuerpo. Y después cuando le compramos el equipo completo, pues flotaba, es decir, se sentía feliz, ¿no? Y pues va avanzando y está obteniendo los primeros lugares nacionales en su categoría. Ahorita va muy bien. Es producto del esfuerzo y la disciplina de lo que vamos a hablar, precisamente. Claro. Gabriel, a Sí. mí me gustaría que nos compartieras qué fue lo que hicieron tú y tu esposa para forjar estos hábitos en Sofía y que ahora, digo, lo ven reflejado en este logro. Bien, mira, creo que también tiene que ver con el esfuerzo de nosotros en el ánimo de ser deportistas. Hemos sido deportistas desde nuestra adolescencia, lejana ya, pero no hemos dejado de serlo.
disciplinados, esforzados. Ana Sofía nos veía correr, brincar, hacer, la llevábamos en carriola cuando corríamos en la pista y se habituó. Entonces, junto con eso, otro tipo de actividades en casa, el hábito de la lectura, somos lectores empedernidos, la convivencia familiar muy constante, muy frecuente allí, las reglas que se establecen desde muy pequeñita, todo eso creo que le dio a Ana Sofía una seguridad y una personalidad que pues sinceramente me tiene encantado. Claro. Su capacidad de esforzarse, etcétera. Puedo decir algo que tiene que ver con este orgullo. Escribió un cuento y se lo publicaron. Entonces, wow. Pues bien. Yo aquí tengo una duda. A ver, Enrique, de pronto escucho a Gabriel, disciplina toda la vida, su esposa también deportista, Ana Sofía desde muy pequeña. Y cuando pensamos disciplina, decimos esfuerzo, fatiga, empeño así más allá de mi voluntad. Es decir, ¿para qué hacer todo esto con la disciplina si me implica tanto? Y veo a Gabriel y en su rostro se refleja pues la alegría, la satisfacción, el orgullo, ¿no? Ahí psíquicamente, así psicológicamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué unos sí y otros no? Uno de los factores que influye más, como bien lo dijo Gabriel, es el familiar, el ambiente. Cuando se convive y se vive en un ambiente en el cual hay buena comunicación, hay cordialidad, hay respeto, pues por supuesto que van a florecer las mayores virtudes, como bien decían al inicio, que los griegos veían en la disciplina no algo de trabajo, que era un hostigamiento, sino por el contrario la plenitud de las personas. Y como bien lo platica Gabriel, pues seguramente, o sea, este florecimiento de la plenitud de cada uno de los miembros de la familia es algo que al final si durante un momento sí implicó un sacrificio, sí implicó la perseverancia, sí implicó mayor trabajo, al final resulta en un crecimiento, en una vivencia que llega al punto del goce, de la plenitud, de la felicidad. Y que no se convierte entonces ya siempre durante toda la vida en algo que me impide el llevar a mayor plenitud mis cualidades, porque siempre lo veo como una carga. Y también esta flexibilidad, y sí, yo creo que tú nos puedes reforzar esta idea, Gabriel. Habrá veces en que las normas y las reglas no se siguen tal cual, sino que hay cierta flexibilidad. Hay cierta flexibilidad. Nunca hemos sido tan estrictos, pero tampoco muy conscientemente no somos laxos. Si se rompe un poco, porque en serio que un poco alguna regla, es porque las condiciones sociales o ambientales nos lo han exigido. Pero una de las cosas que yo creo que sí podemos ver es que esta disciplina siempre ha sido firme, pero no tajante, no autoritaria, nunca dura. Entonces yo creo que eso es lo que nos da ese ámbito de lograr cosas. Y mencionaban algo acerca de lo que puede ser pesado, puede ser duro. Sí, cuando hacemos deporte hay momentos en que nos duelen los músculos, estamos muy cansados y todavía sabemos que tenemos que llegar a la meta. Sin embargo, sin llegar a ser masoquista, se convierte en algo disfrutable. Ese esfuerzo extra, ese dolorcillo de más, ese pesar que nos dice ya no puedo más, pero la gran felicidad de lograrlo y decir sí pude. Y claro, eso lo nota nuestra hija. Cuando ve que estamos haciendo un esfuerzo, caso de mi trabajo, me desvelo y digo, es que esto lo tengo que entregar tal fecha, no puedo posponerlo. Entonces estoy trabajando, me quedo desvelando, claro que se siente mucho sueño y demás, pero lo terminé, entrego mi trabajo. A fin de cuentas es disciplinar. Claro. Y ella lo nota. El ejemplo es la mejor forma de educar. Muy bien, Gabriel. Y bueno, pues aquí vamos con Pilar para que nos comparta qué instituciones nos tienes hoy. Así es. Para nuestro auditorio que vive en la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece varios talleres.
Para los que no viven en la Ciudad de México, los DIF municipales cuentan con el programa Municipio Familiarmente Responsable, que ofrece diferentes talleres, asesorías y apoyo. También les recomendamos que consulten la página web de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y por último, el Colegio Nacional de Matemáticas prepara a los jóvenes para transitar académicamente con éxito cualquier nivel educativo, lo cual requiere, ante todo, disciplina. Y bueno, también para que estemos enlazados, no olviden que contamos con nuestro Twitter, que es @saber más, y también con nuestro Facebook, Saber Más para Educar Mejor. Y ya para ir cerrando este programa tan importante sobre la disciplina, que va muy de la mano con las metas, que ahí está la llave del éxito de por qué es tan importante la disciplina, yo te preguntaría, Enrique, ¿qué otro consejo así concreto nos darías y qué opinión te merece lo que nos ha compartido tan amablemente Gabriel el día de hoy? Yo creo que algo fundamental y que ha compartido precisamente Gabriel es la coherencia. No se pueden establecer normas si no somos coherentes. No se puede llegar a las metas que uno quiere como familia, que quiere como personalmente dentro de los miembros de la familia, si no somos coherentes con lo que implica el esfuerzo, el trabajo, el acatar esas normas y de esa manera entonces entrar en una convivencia familiar y socialmente responsable que me permite entonces el éxito y la mayor plenitud de todas mis cualidades, de las virtudes y de los intereses que yo tengo como persona. Muy bien. Y recuerden que para reforzar todo esto, pues tenemos también tareas, Enrique, Gabriel, Pilar, tareas que van enfocadas a que nosotros podamos ir aterrizando en la práctica este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuáles serían nuestras metas como adultos, padres de adolescentes, que podamos compartir con nuestros hijos adolescentes precisamente? ¿Cuáles son las metas que ellos tienen que les pueda fortalecer esta dimensión de la disciplina para que se vayan ellos autodeterminando? Y por supuesto, poner tiempos, límites. Bueno, pues les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Gabriel, muchas gracias. Enrique, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y Pilar, pues un gusto de nueva cuenta estar contigo. Gracias, Leonor, un placer. Les pedimos que continúen con nosotros en la próxima emisión, así que hasta la próxima.